Dirección de Conducción de Monterrey, de Querétaro, de Heredia, colegas y amigos que trabajan con nosotros y están escuchándonos en este momento, y algunas otras sedes y delegaciones de la ANEL, tal vez algún grupo asociado, que también vinieron la conexión para escuchar a Gaby Melín. Esta conferencia se enmarca en las actividades preparatorias a lo que van a ser nuestras jornadas de la ANEL, que están muy próximas. En octubre próximo tenemos ven aquí, como ya deben saber seguramente por todas las actividades de difusión, los materiales de difusión, los boletines que están saliendo. Se van a reunir aquí, esperamos, casi 400 colegas de distintos lugares, desde aquí de México por supuesto, pero también desde las sedes y delegaciones de la ANEL, desde algunas otras escuelas, algunos colegas que van a viajar también de Argentina, de España, colegas que ya se han inscrito, de Brasil por supuesto también, tenemos invitados de Brasil. Es decir, va a ser un evento extraordinario en la Ciudad de México. Tenemos el placer, el honor, la responsabilidad y el orgullo de ser anfitriones esta vez, porque estamos ya a todo vapor hacia estas jornadas. Esta actividad, gracias a la generosidad de Gabriela Melín, se enmarca en la preparación al trabajo en estas jornadas. Digo generosidad porque Gabriela viene invitada por otros colegas de Toluca que le invitan a trabajar por otras cuestiones relacionadas a su trabajo cotidiano. Van a contar un poquito, pero se ha tomado algunos días más para estar con nosotros generosamente, además de pasear y conocer la ciudad, ha dedicado un rato de su tiempo de descanso a estar aquí trabajando. Así que, bueno, lo agradecemos sobremanera. Muy bienvenida, Gabriela. Te voy a presentar un poco formalmente para quienes no te conocen y luego te damos la palabra. ¿Sí? La conferencia la ha titulado Madres gracias a la ciencia. El tema que ha elegido Gaby para compartirnos se encuadra muy bien en uno de los ejes de trabajo. Las jornadas tienen 4 ejes, todos giran en torno a la maternidad en sus múltiples formas problemáticas y perspectivas clínicas sobre todo, y en este caso el eje 4 es el que mejor encuadra lo que Gaby nos va a traer. En la discusión entonces lo que salió es el argumento de este eje. Bajo las coordenadas de este eje se han presentado algunos materiales clínicos que ya están siendo seleccionados por la Comisión Científica. Hemos recibido muchos materiales clínicos de todos los ejes, algunos corresponden a este eje, van a formar parte de lo que es la jornada clínica del día sábado. Todo ese día vamos a estar trabajando clínica. Clínica de nuestros colegas, que presentaron sus casos, y clínica también de algunos casos tradicionales del psicoanálisis, que es una novedad de nuestras jornadas. Va a haber mesas donde se va a trabajar la maternidad en algunos casos, como Juanito, o algunas referencias literarias que también se han trabajado desde Freud o desde Lacan. Vamos a ver Hamlet, vamos a ver Gil, la referencia de Marrana, en fin. Va a haber unas mesas simultáneas para los casos del psicoanálisis, y les llamamos así, casos de ayer, madres de siempre, y se van a trabajar esto como novedad en la jornada clínica. Y luego todas las mesas simultáneas de los casos de colegas. Así que este es un poco el contexto en el que se inserta el trabajo que nos va a compartir Gabriela. Y les cuento que Gabriela Melín es miembro de la Escuela Española, de la ELP, y es miembro, por supuesto, de la MP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ha trabajado desde los inicios de su formación como psicoanalista en el diálogo y la práctica con médicos pediatras. Actualmente trabaja en la unidad de hemato-oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, además de lo que es su consulta privada, que por lo que estuvimos conversando es muy nutrida. Dirige el CPADO, dispositivo de atención psicoanalítica para jóvenes y adolescentes en su ciudad. Está encargada de un curso en la sección clínica UNICEF en Madrid, colabora en el departamento de niños y en el de psicoanálisis aplicado. Y como nota adicional, voy a decir que no hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta, ella se dio cuenta, ¿verdad?, que hemos compartido formación en el mismo hospital, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, donde ambas fuimos residentes, psicólogas residentes
en tiempos diferentes, por eso no nos conocimos, pero compartimos muchas experiencias comunes de su paso tan rico por el Hospital de Niños de Buenos Aires. Que una cosa más que nos ha unido en el encuentro y que tan casualidad nos ha permitido reencontrarnos en nuestras referencias. Así que, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos vosotros, también a Clara. Para mí es un gusto estar aquí y compartir algunas reflexiones y sobre todo la clínica con otros colegas de la ANEL también, ¿no? Me interesa compartir los interrogantes y los hallazgos a los que la clínica actual nos confronta a partir de los efectos que producen los sujetos, la intervención de la ciencia en el campo de la reproducción humana. Los avances en este terreno en los últimos 30 años han sido muy importantes, dando lugar a modos de gestación y de reproducción inéditos. Frente a cada avance de la ciencia surge la pregunta acerca de los efectos en la subjetividad. Recuerdo que en el año 88, ¿no se escucha bien? Está bien. No te preocupes. Recuerdo que en el año 1988, cuando aún era estudiante en la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, participé en un equipo de investigación en el que nos planteábamos algunas preguntas respecto de la filiación a propósito del tema de derechos humanos. En ese momento había alcanzado mucha notoriedad mediática el caso que se llamó Baby M, que no sé si lo recordáis, o bueno, algunos tal vez son muy jóvenes para recordarlo, pero en 1984 Mary Beth Whitehead respondió a un anuncio del Centro de Infertilidad de Nueva York que buscaba mujeres dispuestas a ayudar a parejas infértiles que deseaban tener hijos. Elizabeth y William Stern eran una pareja en esta situación. Ella no era estéril, pero padecía una enfermedad crónica que podría agravarse si quedaba embarazada. Firmaron entonces un acuerdo de subrogación, según el cual Mary Beth sería inseminada con el esperma de William Stern. Quedaría embarazada y tras dar a luz renunciaría a sus derechos maternales en favor de la mujer de William. En marzo del 86, Mary Beth dio a luz a una hija a quien bautizó como Sarah Elizabeth Whitehead. 3 días más tarde entregó el bebé a William y su esposa, quienes la rebautizaron como Melissa Elizabeth Stern. Durante las 24 horas posteriores a transferir la custodia física de la bebé, Mary Beth fue a verlos y pidió que le devolvieran a su hija. Abandonó Nueva Jersey, llevándose a la bebé con ella. Los Stern la denunciaron y consiguieron congelar las cuentas bancarias de la familia Whitehead y que se emitiese una orden de detención contra Mary Beth, que en este momento estaba con la bebé. Entraron en una disputa judicial y un año más tarde la justicia validó el contrato de subrogación y concedió la custodia a los Stern. Pero luego la Corte Suprema declaró nulos los contratos de subrogación y remitió el caso al Tribunal de Familia. Y este tribunal concedió la custodia a los Stern y derechos de visita a Whitehead. El caso atrajo mucha atención periodística porque puso en evidencia que las técnicas de inseminación artificial que en ese momento estaban comenzando habrían nuevas preguntas éticas, sociales y legales respecto de la filiación. La decisión del Tribunal de Nueva Jersey de que ningún contrato puede alterar la posición legal de una mujer que pare un hijo parecía resolver la cuestión de los contratos de subrogación en Estados Unidos. Sin embargo, más adelante los avances tecnológicos permitieron la subrogación gestacional, en el que una mujer gesta y pare un hijo con el que no tiene ninguna relación genética. Esto reabrió el debate y algunos estados de Estados Unidos permiten hoy estos contratos.
Este es un debate en curso actualmente en España, donde vivo. Hay posiciones encontradas, hay distintas posiciones entre los partidos políticos y hay mucha controversia al respecto de la gestación por vientre subrogado. Hay asociaciones de familias que han tenido sus hijos de esta manera en el extranjero, con costos económicos muy altos, y que presionan para la legalización de este tipo de contratos en Europa. Hace unos 2 años participé en un congreso que realizaba el Servicio de Ginecología del Hospital 12 de Octubre, que es uno de los grandes hospitales de Madrid, y allí compartí mesa con un ginecólogo casado con su pareja homosexual, con quien tenían un niño de 5 años gestado por subrogación en Estados Unidos. Este señor contaba su experiencia, el modo en que lo habían vivido, el lazo que aún mantenían con la madre gestante, cómo se lo habían contado al niño y también cómo lo habían tratado en la escuela del niño. Él defendía la legalización de la gestación por subrogación y lo planteaba como un nuevo tipo de familia. Lo que podemos ver a partir de estas historias, que tienen una ventana de tiempo de 30 años, es que la pregunta acerca de la familia, la maternidad y la filiación sigue vigente y que la legislación siempre va por detrás de la ciencia. Ahora bien, si hay una pregunta acerca de la filiación, es porque entre seres humanos esta no tiene nada de natural. En tanto seres hablantes, atravesados por el lenguaje, la relación al cuerpo y a la reproducción no es natural. Si seguimos a Lacan, cito, dice, el cuerpo de los seres hablantes está sujeto a dividirse de sus órganos, lo bastante para tener que encontrarles función. Y respecto de la reproducción, dice, en este mismo texto que se la ha dicho, dice, cito, la vida es probable, reproduce, Dios sabe qué y por qué, pero la respuesta solo se hace la pregunta donde no hay relación que sostenga la reproducción de la vida. Esta orientación nos permite no perdernos en los espejismos del sentido ni en los prejuicios. Aún en el caso de una gestación con propio material genético y como consecuencia de una historia de amor, la maternidad no es natural y plantea síntomas para el sujeto. Aún siendo fruto de una relación de pareja heterosexual estable, cada sujeto se ve enfrentado a encontrar su modo de hacer frente a lo real del origen. Para el psicoanálisis, la filiación no tiene que ver con el nacimiento, la gestación, sino con algo que está más allá de la biología y que constituye el tratamiento simbólico e imaginario del real irreductible del origen. La transmisión filial no tiene que ver, entonces, con la biología, sino con el caldo del lenguaje y el gozo. Ahora bien, habiendo ubicado que el tema de la filiación no depende de la biología, nos encontramos hoy con situaciones inéditas, tan inéditas como lo fue el caso de Baby M en su momento. Situaciones que cambian las condiciones en las que un niño llega al mundo y las coordenadas simbólicas que hasta hace poco tiempo enmarcaban el concepto de familia. Hasta el siglo XX tenía vigencia la expresión Mater semper certa est. Esta expresión, que puede traducirse como la madre es siempre conocida, hace referencia a un principio del derecho romano, en virtud del cual se entiende que la maternidad es un hecho biológico evidente en razón del embarazo y el parto, por lo que no se puede impugnar y se sabría siempre quién es la madre de un niño. El principio continúa, digamos, en el derecho romano con pater semper incertus est, problema que ha sido resuelto en algunas legislaciones mediante la fórmula pater est quem nuntiae demonstra. Hace un tiempo, buscando documentación sobre este tema, que como veréis es un tema en el que trabajo y que me interesa, encontré en el BOE, en el Boletín Oficial Español,
que ya en el año 97 había un jurista, Francisco Rivera Hernández, que desarrolla toda una monografía cuestionando la excesiva influencia que esta máxima de Paulo, Mater Semper Certa Est, ha tenido en el derecho. En la monografía plantea, desde el punto de vista jurídico, que esta máxima, basada en que no hay dificultad alguna en la determinación de la maternidad, en razón del embarazo y el parto, ha perdido vigencia y que la legislación debe modificarse. Efectivamente, hoy la madre ya no es cierta. La anatomía no es el destino y las madres se pluralizan. Madre biológica, madre simbólica, madre gestante, madre donante. De hecho, un dato curioso en la historia de Baby M, que se publicó más adelante, fue que tras alcanzar la mayoría de edad, en el 2004, Melissa Esther renunció a la maternidad de Mary Beth y formalizó la maternidad de Elizabeth mediante un proceso de adopción. Y es interesante porque además eligió llamarse como la habían llamado los Esther. Se da entonces la situación paradojal de que la hija decidió a quién consideraba su madre, o sea, como un proceso de adopción, pero inverso, de la hija hacia la madre. Este caso paradigmático muestra una característica propia de la sociedad contemporánea, donde podemos afirmar que ya no es la pareja, la institución del matrimonio, la que forma la familia, sino que es el niño quien la instituye. En el libro publicado en ocasión de las jornadas de la École de la Costellienne hay un texto de Marie-Hélène Bruce denominado Hors sex, fuera de sexo. En él plantea algunas de las consecuencias, a menudo paradojales, que este avance de la ciencia en el campo de la reproducción produce en los seres hablantes y sus síntomas. Cito, dice el texto, dice Marie-Hélène Bruce. Al desplazar la realización, la concepción del niño a la reproducción celular fuera del organismo y plantear que las unidades reproductivas no se corresponden más ni con el sujeto hablante ni con la forma del cuerpo, los nuevos modos de reproducción asistida hacen tambalear el binario mayor de organización de las sociedades a lo largo de los siglos, el binario masculino-femenino. Y también la creencia de que la reproducción constituye la prueba de la existencia de la relación sexual. En este texto señala 4 elementos que me parece que son cruciales para pensar este tema. Por un lado, la separación de la sexualidad en tanto identidad y en tanto modo de goce de la reproducción. Se puede tener un hijo sin que la sexualidad entre en juego, sin tener que pasar por las vicisitudes de la relación de los sexos. La segunda observación, el segundo punto importante es la ampliación del dominio materno. El tercero, el cambio de estatuto del niño como objeto deseado, pero también como objeto de intercambio y en algunos casos como gadget, como objeto latus propio del sistema capitalista. Y también señala la novedad de que el lazo fundamental ya no es el lazo del padre con la madre, como decía antes, sino de cada padre y cada madre con el niño, ¿no? Es esto que situaba como que es el niño el que funda la familia. Añadiría yo que otro de los efectos que produce esta variedad de formas de reproducción es la aparición de una oferta en el mercado que convierte el posible deseo de hijo en un derecho a tener un hijo. Encontramos en el discurso de algunos sujetos un empuje a tener un hijo a cualquier precio, que obedece más a una negación de la castración que al registro de una falta que produce el deseo de un hijo que verá por ejemplo. Ahora, lo que persiste cuando nos encontramos con los sujetos en consulta es que verificamos que es desde la escena fantasmática singular que se puede leer ese enunciado deseo de hijo.
y en todo caso la ciencia ofrece hoy más posibilidades de realización de esos fantasmas. Entonces, los avances de la ciencia han contribuido a la modificación de la fenomenología de las familias de hoy. Ahora bien, ¿qué es una familia para el psicoanálisis? Lacan trabaja el tema de la familia en distintos momentos de la enseñanza. En el texto La familia, de 1938, plantea el carácter opaco y complejo de la familia y ya en ese momento plantea que no se reduce al padre y la madre. Al final de su enseñanza, en el año 77, en el seminario 24, habla acerca de la familia y resalta el hecho sorprendente, todo analizante, cuando se lo deja hablar, habla de su relación a sus padres, a sus parientes próximos. Cito: la observación incontestable de que el parentesco tiene valores diferentes en las diferentes culturas no impide que la machaconería por parte de los analizantes de sus relaciones con sus padres próximos, parientes próximos, además, es un hecho que el analista tiene que soportar. ¿Ves? Escuchamos esta situación. Éric Laurent, en el 91, y hablando acerca de la familia, tomaba nota de los cambios producidos, fundamentalmente de la extensión de las familias monoparentales, y afirmaba: la familia moderna es una holofrase. Holofrase en el sentido de que nos hace percibir que es la condensación de funciones complejas en un solo elemento, pero que puede desplegarse en una riqueza ramificatoria que permite comprender que esta complejidad de funciones condensada en una familia puede tener estructuras variadas e incluso algunas instituciones pueden hacer suplencia de funciones familiares. Entonces, los psicoanalistas de orientación lacaniana no somos conservadores ni catastrofistas frente a los cambios en las familias contemporáneas. Disponemos de herramientas conceptuales para no perdernos en la maraña de opiniones ni dejarnos captar por el discurso del amor eterno. La ciencia avanza y produce un real a su medida. Con cada nuevo avance, nuevas formas de aparición de lo real. Jacques Alan Miller hace una lectura muy precisa acerca de los efectos de la ciencia en el siglo XXI en el texto de presentación del tema del 9º Congreso de la ANP. Es un texto del 2012 en el que plantea que antes a lo real se lo llamaba naturaleza y tenía un orden. A partir de la alianza de la ciencia con la técnica se produce un desorden en lo real. En este texto marca de forma muy clara la diferencia entre el real de la ciencia y el del psicoanálisis. Mientras la primera, la ciencia, sostiene que hay un saber en lo real, el psicoanálisis construye a partir del agujero un saber sobre lo real. Lo real, entonces inventado por Lacan, no es lo real de la ciencia. Es un real azaroso, contingente, en tanto que falta la ley natural de la relación entre los sexos. Es un agujero en el saber, incluido en lo real. La filosofía también nos aporta elementos conceptuales para pensar esta problemática. Hay un filósofo, que es un filósofo y urbanista contemporáneo, que se llama Paul Virilio, tal vez algunos de ustedes lo habéis leído. Él ha trabajado mucho el tema de la tecnología y de cómo impacta la tecnología en nuestras vidas. Dos conceptos centrales en su trabajo son la velocidad y el accidente. Él plantea que cada tecnología produce un nuevo tipo de accidente. Lo cito. Dice: si algo caracteriza a la sociedad contemporánea es la importancia que ha cobrado la velocidad y la aceleración. La consecuencia lógica de esa aceleración es el accidente. El día en que se inventa el barco, se inventa también el naufragio. El tren lleva aparejado el descarrilamiento.
y el avión el estrellarse. Él toma a Arendt, que dice, el progreso y la catástrofe son la cara y la cruz de una misma moneda. Él propone crear un museo del accidente y dice, si existe un museo de la guerra, no veo por qué no debemos poner en marcha uno del accidente. Se trata de arrebatar de las manos de la televisión esa casi exclusiva. La pequeña pantalla utiliza el accidente, vive de él, pero para crear miedo. Y el museo que propongo es para poder mirar el accidente a los ojos, cara a cara, aprender a leerlo. Fin de cita. La aceleración, la velocidad, el accidente son conceptos que me parecen muy útiles para pensar la contemporaneidad en general y también lo que sucede en el campo de la reproducción asistida. Comparto con Virilio la intención de leer eso que sucede a partir de los avances sin quedarnos atrapados en el discurso del miedo frente a lo nuevo. Como veréis luego en las viñetas que compartiré, en el uso de estas técnicas hay accidentes, contingencias, imprevistos. Como psicoanalistas nos interesa el lado de la respuesta, el sujeto, el síntoma y el trabajo para bordear lo real apoyado sobre lo posible. Otro colega del campo freudiano que ha trabajado mucho en neonatología y en el campo de la reproducción asistida es François Fernet. Y hay un punto central en sus desarrollos que me resulta muy útil, que me parece fundamental a la hora de pensar esta clínica que hoy voy a compartir con vosotros. Frente a todos estos cambios hay un invariable, que es el origen. Cito, la pregunta por el origen es la pregunta imposible por excelencia. Ella se tropieza, igual que la pregunta sobre la muerte, en los límites de aquello que es representable. Fin de cita. En su libro también cita a Pascal Quignard, que es un escritor que en muchas de sus obras vuelve una y otra vez sobre el tema de lo real. En La noche sexual, Quignard dice, una imagen falta en el alma. Llamamos a esa imagen que falta origen. La buscamos detrás de todo aquello que vemos. Es a partir de esa falta, a partir de ese agujero, es a partir de ese encuentro con lo real que el sujeto responde con el fantasma, con el síntoma. Ansermet plantea que los nuevos modos de acción y gestación no los tenemos que considerar como nuevos modos de origen, sino más bien como nuevos modos de nombrar y bordear la falla estructural de lo simbólico para dar cuenta de lo real inaprehensible del origen. Es a partir de ese real, sabemos nosotros, a partir de ese real se organizan las ficciones. Las ficciones familiares que se construyen en la infancia y se deconstruyen en un análisis llegado hasta su fin. Si el origen es lo real, cada quien lo vestirá con sus ficciones. Es en este sentido que Lacan subraya en el mismo seminario que cité antes, el hecho de que el sujeto no hable sino de eso, de las historias familiares, le tapona todos los matices de su relación específica. Esto es, que estas ficciones taponan en el fantasma la relación específica que el sujeto tiene con el objeto. Bueno, voy a pasar un poco a la clínica con algunas viñetas y nosotros podremos conversar un poco sobre eso. ¿No? Si decíamos que el origen es real, siempre real, se presenta hoy de formas inéditas, ¿qué marcas, qué huellas, qué síntomas de estas nuevas formas de procrear nos encontramos en la clínica? Retomo entonces la segunda parte del título, ¿no? Gracias a la ciencia. ¿Qué es gracias a la ciencia? Lo que antes constituía un imposible se ha hecho posible. Tener un hijo con edad avanzada. Tener un hijo sano, evitando pasar una enfermedad genética crónica a la descendencia. Tener un hijo sano y compatible que salve a un hermano enfermo. Ilustraré con viñetas clínicas de casos que he atendido o estoy atendiendo
para poder desplegar juntos algunos interrogantes y luego podemos profundizar en la discusión. Bueno, la primera, desafiar los límites. Una pregunta surge a partir de la clínica con niños. En la época de la caída de los ideales sostenidos en el nombre del Padre, en la época de los unos solos, ¿qué hace de límite al deseo materno? Decía anteriormente que un analista intenta leer, que no anticipa lo que va a ocurrir, pero lee en lo que se presenta, en lo que se le presenta en el sujeto que recibe. A partir de estas nuevas posibilidades de ser madre sola y por fuera del sexo, ¿qué deseos están fuera? ¿Deseo narcisista de ser madre? ¿Deseo de tener un hijo cueste lo que cueste? ¿Qué lugar para eso busca? Atiendo en este momento a Lucía, una niña de 8 años con síntomas en el cuerpo, tiene alopecia y dificultades académicas. Se trata de una niña adoptada en un país extranjero por una madre mayor y sola, que la niña estuvo en un orfanato los primeros 9 meses de vida y al llegar a España presentaba un retraso importante que fue tratado en su momento por pediatras y por los neuropediatras. A pesar de que ya era difícil para esta madre ocuparse de su niña, decidió que quería tener 2 hijas y cuando Lucía, que tenía 4 años, se embarcó en un proceso de gestación por vientre subrogado en Estados Unidos. Fue a buscar a la niña, a la nueva hija, cuando Lucía tenía 6 años y comenzaba primero de primaria. En ese momento aparece la alopecia y las dificultades en el acceso a la escritura. A partir del trabajo con esta madre puedo ubicar que la madre busca tener una familia sostenida en espejo con el ideal de la familia de su hermano. Lo que a ella le importa es que sean 2, vayan a determinado colegio, determinadas características que reproducen la familia de su hermano, sin ningún registro de sus propios límites y aun cuando esto implique serios problemas, tanto para ella como para las niñas. Uno de ellos fue un problema económico muy serio. Fue necesario un tiempo de trabajo y armar un dispositivo de familia ampliada para sostener el análisis de Lucía. En cualquier caso, no debemos caer en el prejuicio de que estas preguntas respecto de la extensión del dominio de la madre y sus efectos valen solo para hogares monoparentales. Recibí en consulta a los padres de una niña de 9 años que ha tenido muchas dificultades en su desarrollo con diversos tratamientos psicológicos y cambios de colegio. Sus padres son bastante mayores, tienen otro hijo de 20 años y largo que nunca ha tenido problemas. En esta primera entrevista, la mamá, luego de contarme todos los tratamientos por los que ha pasado su niña, me dice: fui yo que me empeñé en tenerla. Fue in vitro por mi edad. No sé si fue mi capricho lo que hizo que saliera así. El motivo de consulta actual es que la niña no tiene límites. Los insulta, los trata mal, es tirana con ellos. Siguiendo el discurso materno, es la encarnación de capricho. El caso muestra que el modo en que queda ubicada la donación asistida, la donación de óvulos, la implantación en los padres, marca la forma en que se ubica a ese niño. La intervención de un psicoanalista permite abrir con los padres un espacio que habilite la pregunta por el lugar del niño. Y por otro lado, el trabajo con el niño hará posible que construya su propia ficción separada de aquello de lo real de los padres que recae sobre ellos. La segunda la titulé De todo se sale. Gracias a la ciencia es posible engendrar hoy, mediante la selección de embriones, un niño con determinadas características genéticas. Este es un tema que nos planteamos con frecuencia en la unidad en la que trabajo, ya que por ser un centro de referencia en determinadas enfermedades hematológicas, como anemia falciforme, talasemia, recibimos a todos los niños diagnosticados en la Comunidad de Madrid, donde se hace un screening neonatal con la prueba del talón al nacer, detecta los niños que tienen la patología.
Los médicos deben entonces informar acerca de la enfermedad, del tipo de cuidados, del riesgo de tener otro hijo con la misma enfermedad y de la posibilidad de cura por medio de un trasplante de médula ósea de un hermano compatible. Por un lado se puede estudiar a los hermanos que el niño ya tenga, pero existe la posibilidad entonces para los padres de engendrar, de gestar un hermano compatible. La implantación con selección de embriones es una práctica que aún está restringida en muchos países. En España se ha aprobado más recientemente y se autoriza solo en casos de determinadas enfermedades y hay que pasar por un comité y por ciertos procesos de autorización. Pero en otros países de Europa, como por ejemplo en Bélgica, es una práctica frecuente que la solicitan los padres y que, haciendo el pago correspondiente, pueden acceder a este método. Para algunas familias es posible, entonces, dar a luz a un hermano sano compatible que proporcionará la cura a un hermano enfermo. ¿Cómo se plantea esto para cada padre y para cada madre? Os comentaré algunos casos. María pide hablar conmigo. Es la mamá de Francisco, un niño de 5 años seguido en nuestra unidad. Yo ya la había conocido en el momento del diagnóstico, cuando su hijo tenía 2 meses. En ese momento, ella me había dicho que no quería hablar, que entendía que ese era el momento de actuar y de cuidar a su hijo. Si queréis, después puedo contar un poco cómo es el modo de inclusión mía en la unidad y de qué manera trabajamos, ¿no? En este momento, entonces, ella me dice que no quiere hablar y yo respeto esa decisión. Su hijo padece talasemia mayor. Ellos, los papás, que en ese momento eran muy jovencitos, sabían que por ser ambos portadores tenían el riesgo de tener un niño enfermo. Decidieron entonces hacer los análisis prenatales y les dijeron que el bebé que venía era sano. Pero hubo un error de la ciencia y al nacer descubren que padece la enfermedad. En ese momento comienza tratamiento con transfusiones mensuales. Ellos demandan al hospital de origen, porque este análisis no se hizo en nuestro hospital, sino en el hospital donde tenían el embarazo de esta mujer. Entonces ellos demandan al hospital de origen por el error y ganan la demanda. Luego tienen otro hijo sin intervención de la ciencia, que fue sano, pero no compatible. Y la madre me pide hablar conmigo porque en el colegio le habían sugerido que una psicóloga tenía que ver al niño porque presentaba dificultades en el lenguaje y un cierto retraso en los logros académicos. Inicio un trabajo con Francisco. Y en ese mismo momento, en ese mismo año, los padres deciden encarar un proceso de fertilización asistida con selección de embriones fuera de España. La madre queda embarazada en el primer intento. Cuando la veo, me cuenta que está embarazada de mellizos. Es frecuente que aunque implanten un solo embrión, porque ya se está intentando implantar un solo embrión justamente para evitar los embarazos múltiples, este embrión a veces se divide y entonces es un embarazo gemelar de gemelos idénticos. Y este fue el caso, ¿no? Entonces me cuenta que está embarazada de mellizos. Y yo le pregunto, uy, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me contesta, de todo se sale. Me impacta su respuesta. Es difícil ubicar el lugar que tendrán estos futuros hijos para esta madre. Lo que resalta es la serie con la enfermedad del hermano. Se sale de un error diagnóstico prenatal en que le aseguraron que el primogénito era sano, se sale de tener un hijo con una enfermedad grave, se sale de tener 4 hijos, los 2 últimos mellizos. El trabajo con el niño fue interesante. Contaré solo un punto. He presentado este caso justamente con el título Superar obstáculos, que podríamos decir que era la versión del niño en tanto sujeto del de todo se sale materno. Comentaré solo un momento importante de la cura,
En una sesión elige jugar con un Monopoly de Bob Esponja. Y mientras jugábamos me dice, ¿sabes por qué me gusta el Monopoly de Bob Esponja? No, le digo, ¿por qué? Por el salvavidas. Y yo repito, salvavidas. Me muestra que hay dos cartas para la suerte en el juego, que se llaman salvavidas y tesoro. Empezamos a jugar y cae en la casilla salvavidas. Muy contento coge la carta, pero la carta le dice que debe pagar. Me mira con cara de, esta no es una carta de buena suerte. Y yo le digo, hay buena y mala suerte, es la suerte. A la sesión siguiente cambia de juego. Construye un recorrido con obstáculos y coge 6 balones. Hace el recorrido botando cada balón entre los obstáculos. Si consigue no tocar ningún obstáculo, retiene ese balón para una segunda vuelta. Por el contrario, los balones que golpean algún obstáculo son descartados y dejados fuera del juego. Repite este juego muchas veces hasta que queda un solo balón que es el ganador. Ha superado todos los obstáculos, dice. Es interesante ver cómo la intervención de un analista puede permitir que el niño despegue de la versión materna y que la enfermedad o el accidente que pudo ser traumático para la madre no constituya un destino para el niño. Tercera viñeta. Duelo por el hijo que no fue. El proceso de decisión de tener un hijo por fecundación asistida o selección de embriones comporta para muchos sujetos preguntas éticas acompañadas de ansiedad y de angustia. Una de las preguntas que he escuchado repetidamente es respecto del destino de los embriones no implantados. Julia es madre de un niño con talasemia mayor también. Tienen una pareja estable y este ha sido su primer hijo. Informados acerca de la enfermedad y las posibilidades de cura a partir de un trasplante, comentan que cuando imaginaban su familia pensaban en tener más hijos. El diagnóstico de estas enfermedades se produce en general al mes o segundo mes de vida. Esta pareja decide esperar un año y empezar los trámites para la fertilización asistida, concepción de embriones. Empiezan el tratamiento en otro hospital, pasan por múltiples análisis, estudios, estimulación ovárica. Yo veo a esta madre a demanda cuando trae a su hija para las transfusiones que debe hacerse periódicamente y para el tratamiento congelante, que es un tratamiento que tienen que hacer los niños que están en un régimen transfusional. Un día recibo su llamado angustiada pidiendo una cita. La cito para el día siguiente. Cuando la veo, llorando me cuenta que no hubo suerte con los embriones, dado que ninguno era compatible, pero que lo que le duele y le hace cuestionarse si seguir o no, es que había un embrión sano, pero que fue descartado por no ser compatible. Esto era algo que estaba en el consentimiento informado que ella había firmado, que de alguna manera se permitía la selección de embriones, pero con el objetivo de curar al hermanito enfermo. Y entonces implantarle un hermano sano pero no compatible no cumplía la condición. A partir de allí comenzamos un trabajo acerca de su maternidad, del duelo por un hijo sano, de las dificultades de tener un niño con una enfermedad crónica, pero también de las alegrías vividas con él y con su crecimiento. Entrevistas que permitieron a esta mujer reubicarse como mujer y como madre. Y también poner en cuestión la certeza de que tener una enfermedad crónica era un castigo. El trasplante de médula ósea es un tratamiento que, si bien cura la enfermedad, comporta muchos riesgos, no solo de muerte, sino de secuelas. Sin embargo, muchas veces los padres no se plantean estas dudas, van ciegamente a por la solución. Frente al error, frente al inesperado, la reparación por medio de la ciencia asociada a la técnica. Sin embargo, esto no es sin consecuencias. Bueno, esta es otra viñeta que llamé Defensa contra la amenaza de muerte.
En algunos casos, el diagnóstico de una enfermedad crónica, tan temprano además, toma un valor real para los padres que no puede ser tramitado simbólicamente. Son diagnósticos en momentos tempranos, en los primeros meses de vida, donde retrospectivamente podemos ubicar un impasse, una cierta petrificación de la madre. La madre se queda sola frente al encuentro con lo traumático de la amenaza de muerte y a partir de allí dedica su vida al cuidado del niño. En muchos de estos casos, el correlato es que los niños presentan dificultades en la subjetivación, quedando ubicados como objeto en el fantasma materno. Un caso, el de Manuel, que padece anemia falciforme. Es una enfermedad hematológica hereditaria que desde no hace mucho tiempo también puede curarse con un trasplante de médula ósea. Lo conocemos desde el mes de edad. En este caso se trata de padres muy jóvenes, inmigrantes, y la madre es 4 años mayor que el padre. Queda muy impactada con el diagnóstico, teme que el niño no crezca bien, se mudan, cambian de domicilio, se mudan muy cerca del hospital porque tienen que venir a urgencias. Cumple muy bien con los controles de seguimiento, pero a partir del año y medio el niño tiene varios ingresos por distintas crisis. En estos ingresos me llama la atención la actitud de la madre. Ella me dice, me acerco a conversar con ella, me dice que está muy triste, que no puedo sola, que teme que al niño le pase algo. La veo muy angustiada y le ofrezco que venga a conversar semanalmente. También me llama la atención que Manuel parece más bebé de lo que es. La vida de la madre está organizada alrededor del cuidado del niño, pero un cuidado mortificante, en tanto dirigido a evitar su pérdida. En las entrevistas me cuenta que su hermana se ha vuelto a su país recientemente y que a una amiga se le ha muerto su niño accidentalmente. La amenaza de muerte que siente que pende sobre su hijo la atormenta. Cabe aclarar que es una enfermedad que no es amenazante para la vida. La amenaza de muerte que siente la madre es algo subjetivo, pero que no tiene que ver con las condiciones clínicas verdaderas del niño, digamos. Es una enfermedad crónica que hace que la vida a largo plazo sea más corta, pero tienen una media de vida de 50 a 60 años, o sea que no es una enfermedad oncológica. Entonces, la amenaza de muerte que siente, que pende sobre su hijo, la atormenta. En una de las entrevistas, piensa que si su madre viniera unos meses, ella se sentiría mejor. Me pide ayuda para el certificado que debe presentar para invitarla. Una vez que obtiene el certificado, deja de venir y aunque la llamo, no responde. La veo 6 meses más tarde en un nuevo ingreso de Manuel, que ya tiene 2 años y medio. Me cuenta que se fueron ellos por un tiempo, varios meses largos, a su país de origen y que acaban de volver. Cuando lo veo, Manuel no habla, hace un sonido cantado, imitando el discurso, pero no corta las palabras ni se entiende nada de lo que dice. Jerarquizo con ambos padres la seriedad del síntoma del niño, a pesar de que el padre dice que todos los niños de su familia hablaron tarde, que justamente lo habían visto sus hermanos en el país de origen, y que decían que todos en su familia habían hablado así. Los pediatras me acompañan en sostener la necesidad de un seguimiento de mi parte por parte de este niño. El niño tiene varios ingresos en los que la madre me cuenta con mucha angustia las dificultades de pareja, el distanciamiento de su marido. Vienen juntos a la consulta, se ocupan de Manuel, viven en la misma casa, pero no hacen vida de pareja. En este tiempo han acordado vivir juntos como si estuvieran separados, algo que para la madre es muy difícil de llevar. Solicitan la derivación a ginecología y genética, solicitan a la oncóloga la derivación a ginecología y genética para iniciar el proceso de fecundación asistida de embriones compatibles. En una entrevista con la madre me lo cuenta y yo pongo cara de sorpresa porque venía hablando de la crisis. Y ante mi cara de sorpresa, la madre me dice, si se trata de curar a Manuel, estamos de acuerdo. El proyecto de salvar al hijo enfermo funciona como punto de unión.
Dentro del equipo surgieron preguntas y dudas frente a la decisión de estos padres. Un médico se preguntaba: ¿debemos promover que un niño venga al mundo sabiendo que los padres no están juntos y querrían otro hijo si no fueran estas las circunstancias? Mientras otro miembro del equipo decía: ¿nos hacemos esta pregunta cuando una mujer queda embarazada por relaciones sexuales? El debate condujo a ubicar tanto nuestros prejuicios como las cuestiones éticas implícitas en este tipo de clínicas. Una vez iniciado el tratamiento de fertilización asistida, que significó para la madre una apuesta por la vida, la relación con Manuel cambió y pudo sostener el tratamiento analítico de Manuel durante 4 años. Quinta viñeta: prevenir la infertilidad. Hay otro aspecto de intervención de la ciencia en la reproducción, que es la preservación de óvulos o espermatozoides. Incluso la preservación de tejido ovárico en niñas, en los casos de pacientes que recibirán un tratamiento de quimioterapia que les provocará o que les pudiera provocar infertilidad en el futuro. Entramos en el terreno de la prevención en medicina, en el sentido de anticipar una solución a un efecto secundario posible del tratamiento médico. Esta posibilidad se le ofrece, por una parte, a los padres de niñas que atravesarán un trasplante de médula ósea, que pueden decidir someter a la niña a una técnica quirúrgica para preservar tejido ovárico. Y también se ofrece esta posibilidad a los adolescentes que son diagnosticados de cáncer y en los que el inicio del tratamiento puede esperar un tiempo a que se estimule el ovario y se extraigan óvulos en las chicas o se recoja semen en el caso de los chicos. Si tenemos en cuenta que los momentos iniciales del diagnóstico de una enfermedad grave suponen un encuentro con lo real que sacude las coordenadas simbólicas del sujeto, el hecho de tener que tomar una decisión respecto de la reproducción futura acentúa el vértigo. Se produce una paradoja, la de tener que tomar una decisión a futuro en el momento en que éste se encuentra seriamente amenazado. Ahí, así, vida y muerte se ligan tanto a la enfermedad como a la posibilidad de tener hijos en el futuro. Anticipando la maternidad con una pregunta acerca de la conservación, se precipita una respuesta de la que luego se recogen los efectos. Todo sucede a mucha velocidad y vemos que en muchos casos se trata más de una apuesta que de una decisión meditada. Hay una alteración de los tiempos lógicos. El instante de concluir casi en el instante de ver, sin tiempo para comprender. En muchos casos son los padres quienes toman la decisión, en una apuesta por la vida de ese hijo y con la convicción de que lo mejor es que lo traten lo antes posible. Sin embargo, cada vez más vemos que este tema, difícil de trabajar en el momento, porque realmente es difícil cómo transmitir esta información tanto al adolescente como a las familias, retorna a posteriori en la clínica. Es el caso de María. María tiene 18 años y viene a verme una vez terminado el tratamiento porque no se encuentra bien. Se siente incómoda con los chicos y a veces en situaciones sociales es muy tímida. Me dice: ningún chico se fija en mí. Todas mis amigas ya han tenido ligues, relaciones sexuales, pero yo no. En una de las entrevistas iniciales se revela un punto fundamental en su dificultad: la cicatriz. Dice: me despierto, me miro al espejo y veo eso. La mirada se fija en la cicatriz de manera absoluta. En su pensamiento, los chicos, aún en la oscuridad, sentirán la cicatriz y preguntarán acerca de ella. A lo largo del recorrido del análisis, trabajamos el modo en que trauma ligó muerte, cuerpo, fertilidad, sexualidad y mirada. Solo os contaré una pequeña viñeta del caso. La cicatriz, con valor de mancha en su pierna, es el resto visible de lo invisible difícil de nombrar, el cáncer que había padecido 5 años atrás.
A los 13 años le diagnosticaron sarcoma de Ewing. Cuando la interrogó respecto de cómo se sentía antes del diagnóstico, me dice que se sentía a gusto consigo misma, le iba bien en el colegio, había un compañero que le gustaba, se miraban, me dice, y que salía a menudo con sus amigas. El tratamiento oncológico duró 1 año y medio. Quimioterapia, radioterapia y cirugía para quitar el hueso enfermo y colocarle una prótesis, autotrasplante y rehabilitación. La caída del pelo le afectó mucho. Durante el tiempo de tratamiento no volvió nunca a su instituto ni tuvo contacto con sus compañeros. En un primer momento, lo real de la amenaza de muerte se ligó a la imagen de estar calva. Recuerda su preocupación por la caída del pelo que le llevó a comprar un raro gorro frío que traían desde Estados Unidos y que luego nunca pudo usar. Había que ponerlo en la nevera, en el congelador, ponérselo en la cabeza y era algo insoportable. No quería que sus compañeros la vieran así. Pensaba que al verla, cuando ellos la vieran le harían preguntas que entonces ella tendría que contar acerca de la enfermedad. Rememorando sus primeros momentos del tratamiento, aparece un tema que no había pensado antes. La decisión de no aceptar el ofrecimiento de preservar sus óvulos. Lo recuerda como algo que se mencionó, pero que ella ni se planteó en ese momento. Dice, no había tiempo que perder. Sin embargo, ahora, con una menopausia precoz y la certeza de su imposibilidad para tener hijos en el futuro, vuelve a ese momento y se pregunta si hicieron lo correcto. Se pregunta sobre el modo en que sus padres tomaron esa decisión. Si bien por el momento lo asume como el precio de una cura, ubica que hay un duelo por hacer. Algo del trabajo adolescente en relación a la feminidad y a la identidad sexual quedó ligado a la enfermedad y la dejó fijada en una posición infantil respecto de su madre. El trabajo de análisis continuó y es más que esto. Os cuento que me interesaba señalar este punto de cómo retorna la decisión de preservar o no óvulos. Bueno, para concluir entonces, hay en la actualidad múltiples modos de ser padre, de ser madre, de armar una familia. Cabe aclarar que me he centrado en el tema de las madres porque es un trabajo que anticipa vuestras jornadas, que presumo que serán muy interesantes, pero algunos padres también acuden a conversar acerca de los síntomas que presentan o de la angustia que aparece a partir de las posibilidades de reproducción asistida. Para los psicoanalistas, entonces, no se trata de ser progresistas o reaccionarios frente a estos avances científicos y los cambios sociales que conllevan, que por otra parte son inevitables y que van en aumento, sino de apostar por el sujeto y acompañarlo en su bricolaje singular. Concluyo con una definición de Eric Laurent de la conferencia que cité antes, que me parece que es una definición de familia que sí nos sirve a los psicoanalistas. Dice, la familia misma solo es digna y respetable y puede ser un lugar donde cada uno pueda encontrar un espacio para lo que es su particularidad residual. Gracias, Gaby. Vamos a abrir entonces el espacio de comentarios, conversación, preguntas, intervenciones, tanto de aquí de la sala como de los colegas que están conectados si quieren participar. Levantan la manita en el Webex, por favor, o nos envían un mensaje. Antes de que pregunten los colegas, quisiera que nos comentes así cómo es el sistema de funcionamiento que dejaste por ahí un poco en el medio, quitando la idea de cómo es que tu participación llega a los pacientes concretamente, ellos llegan a ti, cómo es tu inserción en el hospital. Sí, yo estoy incluida en la unidad de hemato-oncología y no dependo de salud mental, sino que mi relación es con los pediatras. De manera que
cuando me incluí ahí, pude armar el dispositivo de trabajo un poco a mi medida. De manera que no tenemos protocolos de funcionamiento, yo estoy incluida dentro del equipo y tenemos ciertos dispositivos de trabajo que permiten un trabajo interdisciplinario. Tenemos una sesión semanal en la que participan todos los médicos del equipo, algunos enfermeros, la profesora, la directora de la escuela hospitalaria, la trabajadora social, y en esta sesión se discuten los pacientes que están ingresados y también los pacientes complicados de la unidad, aunque estén ambulatorios, y a esos pacientes los conocemos todos, de manera que cada quien puede intervenir de acuerdo a dónde está ubicado. Y también acompaña una vez por semana el pase de visita de los pacientes ingresados. De manera que en general conozco las primeras veces que un paciente es derivado a nuestra unidad, conozco al paciente y a la familia, y a partir de ahí, en algunos casos, hay una demanda, se inicia un seguimiento, en otros, bueno, yo estoy ahí, soy parte del equipo, en algunos casos intervengo, en el pase de visita, en el pasillo, en el ascensor, en otros casos hago un seguimiento más sistemático, pero digamos es un modo de inclusión bastante flexible que me permite a mí dedicarme como psicoanalista sin las constricciones que a veces hay si uno pertenece a salud mental y tiene que cumplir con determinadas demandas de la institución o con determinados protocolos. La verdad es que, bueno, me incluyo un poco, bueno, según mi criterio me lo indica, y tratando de pensar, bueno, cómo intervenir en la institución desde el discurso del psicoanálisis, encontrando fracturas institucionales por donde contrariar el discurso del amo, pero por otro lado entrando en conversación con los médicos, ¿no? Y con las enfermeras, pero realmente tengo un trabajo interdisciplinario con los médicos. De manera que, bueno, llevo bastantes años allí, unos 11 años, y entonces también tengo, bueno, un cierto lugar en el equipo de transferencias de los pediatras, de manera que también, bueno, mi intervención o mi palabra tiene ciertos efectos en los pacientes, sobre todo pacientes cuya transferencia fundamental es con el oncólogo, ¿no? Padres o adolescentes, el oncólogo quien les va a curar. Pero bueno, por estar incluida en el equipo también puedo como valerme de las transferencias para otro tipo de intervención. ¿Algunas participaciones en la sala? Y también, solo una cosa, y también es cierto que a partir de este trabajo se fue como construyendo un modo en el que los médicos también detectan situaciones y me piden o me comentan cosas de los pacientes que piensan que sería importante que yo viera, pero de una manera bastante fina, digamos. O sea, ellos también fueron como adquiriendo ciertos elementos para pensar los casos. De manera tal que, incluso para cuestiones médicas, nosotros tenemos como un dispositivo de cuidados bastante a medida. Por ejemplo, no hay horario de alta, se comenta con cada familia cuál es el horario de alta que le conviene. Hay chicos cuya quimio termina a las 10 de la noche y prefieren irse a las 11 porque prefieren dormir en su casa. Otros que prefieren quedarse a dormir y se van a la mañana siguiente. Digamos, el funcionamiento mismo de la unidad se ha vuelto bastante flexible al caso por caso, desde los médicos. Digamos, hay intervenciones que yo hacía antes que ya no tengo que hacer, ¿no? Y está claro para los médicos que entonces cada familia y cada niño afronta la situación de la enfermedad a su manera, y que entonces tenemos que ver cómo
lo acompañamos, este tipo de cosas ya están en el discurso de los médicos. Hay una intervención de Morelia, vamos a ver si... Sí. Sí. Hola. Hola, buenas noches. Alejandra. Hola, Alejandra. Hola. ¿Nos escucha? Nosotros sí, pero... Tú tienes, ya te puse, te habilité el micrófono, a ver si puedes tú también. A ver, hola, soy Carlos. Bueno, hacían una ¿Sí me escuchas, Victoria? No, No. está hablando, pero no. No. A ver si escribe, sale. A ver, hola, a ver, háblanos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ya te escucha? Sí, sí nos escribe. Bueno. ¿Por qué no nos la escribes por el chat, si no? Sí, bien. Hola, hola. Hola. A ver, entonces... Seguimos con que la escriba y la leemos. ¿Hay alguna otra intervención de Webex? ¿Cómo No. se...? Por aquí no. Bien. Primero, bueno, agradecerte y sobre todo escuchar a las ministras que es maravilloso escuchar, además de la parte de todo el trabajo teórico, como lo demás que están con los niños. Pero mi pregunta va por el lado de esos niños que son justamente que consiguen o son tan para cubrir o para cumplir un objetivo que, por ejemplo, debe cubrir un enfermo, salvarlo, ayudarlo. ¿Qué pasa con estos niños que a veces estos niños que están más colocados más que con un palo? Entonces, ¿qué pasa con estos niños que son como usados, ¿no? Para eso? ¿Qué pasa con la vida de estos muchos clientes? ¿Qué pasó con el deseo de sus madres? Una preocupación. ¿Escucharon la pregunta? No. Las personas están en web. ¿Escucharon? No. No. Muy breve. Muy Es mal. una pregunta, la inquietud de Irene es una inquietud por los niños que nacen para salvar a sus hermanos. Si hay un seguimiento y que se puede decirnos rápido sobre el seguimiento o las consecuencias de haber nacido con este objetivo. Si hay alguna pregunta por el lugar de objeto, si se puede decir algo por eso. Sí, a ver, me parece que esta pregunta es una pregunta que surge, de hecho, digamos, hay como hubo, yo creo, más hace un tiempo, una idea de llamar a estos niños bebé medicamento, ¿no? Que después, bueno, hubo todo un debate respecto de cómo llamar a estos niños y también la propuesta de más en el sentido de, digamos, bebé que viene a salvar, bebé que viene a curar. Es verdad que es un lugar particular. Por el modo en que nosotros trabajamos, no hay un seguimiento preestablecido de la familia, de ninguna, porque, digamos, una cosa es cuando yo los encuentro en espacios que tienen que ver con la rutina médica, con estos espacios interdisciplinarios que comento, cuando un médico me pide que esté en la consulta porque hay algo que le interesa o que le hace pregunta del paciente, pero no hay un protocolo de seguimiento. De manera que yo conozco varias familias, bastantes, que han pasado por esta experiencia, he visto a algunos hermanos
pero solo he seguido, por ejemplo, a uno de estos niños porque había un problema particular, digamos. Entonces, yo no hago un seguimiento si no hay un síntoma que amerite tomar el seguimiento a ese niño en particular. Y en cambio, los veo y tengo interlocución con los padres, puedo tener alguna intervención, puedo tener alguna entrevista, y verdaderamente yo no encuentro hasta ahora que haya habido una dificultad en, ¿cómo decirlo?, en el lugar que vienen a ocupar estos niños. En general, digamos, luego tiene que ver con la familia, con el sentido que esto ha tenido para la madre, el sentido que esto ha tenido para el padre, pero no, en muchas familias no encuentro nada más desajustado del desajuste estructural de la infancia. Pero me parece que, digamos esto, que a veces, bueno, ante algo nuevo como esto, bueno, nos surgen preguntas que tienen más que ver con ciertos prejuicios y con anticipar a partir de estas ideas o de estos prejuicios un mal lugar para el niño, cuando efectivamente después, cuando uno ve el desarrollo de estos niños y el transcurrir de la vida de estas familias y de sus hermanos, realmente no es así, ¿no? Y esto es algo más que tiene que ver con ese niño, que a veces nombra a ese niño, pero hay también otras cuestiones y depende mucho esto de cada madre, de cada padre, de cómo eso está inscrito para cada uno, ¿no? Yo creo que lo que se ve claramente con esta clínica es esto, cómo la solución es singular y no se puede anticipar de ninguna manera que el hecho de haber sido concebido en estas circunstancias vaya a tener un impacto traumático o un impacto negativo para ese niño, sino más bien esto, ¿no? Como uno puede, incluso en aquellos casos donde estas coordenadas tienen una impronta muy fuerte del lado parental, uno puede como psicoanalista intervenir para despegar eso y que en todo caso estas coordenadas no constituyan un destino y verdaderamente después el niño encarne ese lugar de objeto o medicamento, porque digamos están las coordenadas de origen, pero está la respuesta del sujeto, y entonces uno ve niños bien, vivos, encantadores, donde se va armando y tejiendo una historia respecto de su venida al mundo, respecto de el hospital, la vida con el hospital, la vida con el hermano enfermo, porque además el trasplante solo se puede hacer a partir de los 2 años de vida, con lo cual, digamos, bueno, hay todo un transcurrir de distintas circunstancias, distintos avatares, que esto hay que tomar caso por caso, digamos. Creo que por eso también es interesante para el equipo médico el abordaje desde el psicoanálisis, ¿no? La inclusión de un psicoanalista en el equipo, porque de verdad ellos se confrontan en la clínica a situaciones donde hay que ir caso por caso, digamos. La pregunta de Morelia: en estos embarazos asistidos por la ciencia, ¿cómo pensaba el fantasma en los niños nacidos por la ciencia? No sé muy bien, no termino de comprender muy bien, pero sí entiendo bien, digamos, me parece que justo va en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Finalmente, el fantasma es el fantasma del sujeto y, digamos, lo que en todo caso, lo que un poco decía en el trabajo, me parece que se ve, es que es verdad que tantas posibilidades, tanta oferta de distintos modos de tener un niño, permiten la realización de determinados fantasmas.
pero creo que no determinan, que es al revés, digamos. Está el fantasma y cómo se accede a esta oferta de la ciencia o a la maternidad, o esto del lado de los padres. Y la pregunta es como del lado de aquellos que acceden a esta oferta de técnicas de reproducción asistida. Si es del lado del niño, es lo que decía antes. O sea, podrías, sí, porque si no, no se escucha. Sí, claro, perdón. Bueno, muchas gracias. Quería preguntar, o más bien, bueno, me llama la atención el cuidado que pones en nunca hablar de lo que debería ser una familia, ¿no? Que es, y ahora también comentabas, digamos, porque hablabas de que estudiabas en Buenos Aires, con muchos años de experiencia, y también me parece que hay una historia del psicoanálisis complicada en lo que tiene que ver con el prejuicio, y quizá no es compartido, pero que ha existido de lo que debería ser una familia, o de un pensamiento catastrófico, entonces, sobre algún escenario, ¿no? Te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia y cómo has construido tu relación con estas posiciones y con estas frases que a veces se ponen y llegar hasta esta posición que me parece interesante, ¿no? Que nos permite. A ver, por un lado creo que justamente, y traje como todo este recorrido teórico previo para ubicar que creo que a veces hay un cierto prejuicio respecto de las ideas del psicoanálisis en relación a la familia, que tal vez está fundado en otras corrientes psicoanalíticas, pero que no tienen mucho que ver con la orientación lacaniana. Yo creo que desde la orientación lacaniana no se ha sostenido esta cuestión de el ideal de familia, madre, padre. Bueno, creo que incluso el tema de las jornadas usa claramente esto, que decía, ¿no? Que la relación con el cuerpo no es natural, que estamos atravesados por el lenguaje, que no hay un ideal de familia que funcione, que todas las familias son desajustadas, que en todo caso se trata de evitar el desajuste. Pero no, digamos, esto me parece que se sostiene desde la orientación lacaniana y yo me formé así. O sea que, digamos, desde lo teórico, yo no tuve tanto que deconstruir nada, digamos, ¿no? Porque efectivamente me salí en Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, en un momento donde la orientación lacaniana era bastante hegemónica a lo largo de todo el recorrido, no me claro, porque esto, yo soy más vieja, pero digamos yo hice la universidad en un momento en que era la vuelta a la democracia en Argentina y realmente digamos, desde los inicios tuve esta formación, digamos, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, es verdad que a uno y a cada uno nos habitan determinadas ideas y concepciones que están basadas en nuestra propia posición subjetiva, en nuestra propia historia, y tal cual tú dijiste, digamos, yo ya siendo estudiante, me preguntaba acerca de cuestiones que tienen que ver con la filiación. En ese momento tenía más que ver con un tema que hoy no tiene que ver, pero que está relacionado, que es el tema de los derechos humanos, de la apropiación de niños, de quiénes son los padres, digamos, que todo el tema de la apropiación de niños durante la dictadura en Argentina. Pero digamos, es verdad que a mí en particular me interesa el tema de la filiación, el tema del trabajo con niños, el tema de esto, que es una familia, ¿no? Y entonces, por eso traje incluso una cita de Laurent que es del 91, que para esta altura también es vieja, ¿no? Donde justamente, digamos, para nosotros la familia es otra cosa que padre, madre, hijo, la familia tradicional, ¿no?
En todo caso, lo que sí tuve que deconstruir de manera singular, eso sí, eran mis ideales de lo que debe ser una madre y un padre, pero eso, o lo que es la familia, la que sería bueno tener y uno no tuvo, la que, digamos, todas estas historias de las ficciones que cada uno de nosotros nos hemos armado respecto de las familias, la madre, el padre, y que efectivamente, bueno, a lo largo de mi formación como analista también he podido trabajar de una manera distinta, ¿no? Porque, bueno, digamos, la formación del analista también tiene su recorrido acompañando el análisis, y entonces es cierto que a veces uno está habitado por ideas, bueno, creo que las cosas son así, ¿no? Clara quiere hacer una pregunta. La vamos a ver. Bueno, ella puede sacar. Clara, no. Sí, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan o no? Creo que tienes que poner el micrófono cerca, que si no, no me van a escuchar. Me parece que esto es el mejor ejemplo de que la técnica, por un lado, es buenísima, porque nos ha permitido que nos escuchen. Pero nosotros no nos Pero siempre hay alguna. Hola, Clara, hola. Hola. Hola, ¿tú me escuchas a mí o no? Podemos solventar de todas maneras, y entonces tal vez Clara puede escribir la pregunta. Sí, si no. Eso fue algo que nos funcionó con Lorán en la jornada. Porque no sé qué. quizá aportar algo más. En particular estoy trabajando con los colegas brasileños, por eso estableciendo una relación entre las dos jornadas que tenemos. La jornada de Brasil, que es la caída del fascismo, y nuestra jornada, que es en Madrid. Mi pregunta era precisamente a ver si pueden decirnos algo sobre cómo los cambios de la familia, ¿no? Estas nuevas maternidades, como estamos hablando hoy, podrían relacionarse precisamente con esta caída de la cuestión fácil. Ana, no cuelgues porque te salí del otro lado. Bueno, aquí quedamos nosotros. Para dejarlo. Dale. Esa es mi respuesta. Vale. Sí, yo creo que, digamos, efectivamente estas dos cuestiones están en relación y tienen como efecto lo que, digamos, lo que podríamos llamar la extensión del dominio materno, ¿no? Y es verdad, por eso traía el caso muy escuetamente, pero el caso, la viñeta, digamos, de esta mamá que primero adopta y que después tiene una niña por vientre subrogado, ella sola, digamos, es un ejemplo de cómo la situación actual, tanto a nivel de, digamos, esto que denominamos la caída del falo, digamos, la vigencia de los unos solos, permite llevar a cabo algo que efectivamente hace 20 años no podía haber hecho esta mamá, digamos. Y esto tiene efectos en los niños. Entonces, es cierto que uno recibe situaciones donde, digamos, puede ubicar cierto exceso del lado materno,
sin mucho límite, sin mucha intervención, y que esto produce efectos en la subjetivación del niño, ¿no? Ahora, también traje como contrapunto, ¿no?, que es más una característica de la época, y por eso creo que está relacionada con la cuestión de lo que planteabas de la jornada de Brasil, porque esto mismo sucede también en familias, con la otra viñeta que traje para hacer el contrapunto, que, digamos, es una pareja heterosexual, casados hace 30 años, y de todas maneras, el lugar que vino a ocupar esta última niña era el de satisfacer un deseo de la madre más allá de las condiciones de la pareja, el deseo del padre e incluso de las limitaciones por su edad, digamos. Entonces, es verdad que hay algo de las posibilidades que ofrece la ciencia que permite que ciertas maternidades se lleven a cabo y que en otras circunstancias esto no ocurría, digamos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Voy a estar por el otro lado para Gracias, Clara. Es un desastre. Yo quería... no, Juan. Muchas gracias. Ven aquí para que te puedan escuchar los colegas, por favor. Sí, por favor, en el micrófono. Muchas gracias por la conferencia. A mí me hizo pensar muchas cosas que yo llevo desde ese tiempo, por mis cuestiones personales, profesionales. Estoy pensando en estas cuestiones de las suplencias que hace la tecnología. El WhatsApp también. Una suplencia. Por decirlo así. Que van saliendo al paso. Que van saliendo en el deseo de hacer algo que es importante. Pensaba en esto de la ciencia ficción muy interesante que se había planteado desde Blade Runner, Gattaca, la isla, todo esto que ha generado, pero que en las discusiones de bioética en la universidad, ya en el Senado, ante la Cámara de Diputados, que están bien tan serios, tan formales sobre hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos estar. Responsabilidad, y del papel que se está jugando el psicoanálisis, de tratar de dar un lugar ético a estas cuestiones con respecto al trabajo. Entonces, creo que es una discusión muy importante porque creo que el psicoanálisis aborda otros puntos de vista muy distintos a los que se estarían dando desde la sociología, biología molecular, todo lo que se está viendo, que está impactando, o sea, porque ese desarrollo, nosotros lo pensamos que ya está hecho. O sea, estoy enterado ya de ciertos mecanismos para pelearse de unas cuestiones que llaman de toda la genética, de posibilidades genéticas de desarrollar anticuerpos genéticamente procesados para trabajar, pero que tendrían efectos también éticos. Aquí la cuestión es, la pregunta nos concisa, ¿hasta dónde podemos sostener el deseo de alguien con la intervención de la técnica? Bueno, se me ocurren algunas cosas en relación a esto que planteas. Digamos, efectivamente, creo que respecto de la realidad de hace 30 o 40 años, es verdad que ahora estamos viviendo en la realidad cosas que antes parecían de ciencia ficción, ¿no? Tanto la selección de embriones, que por un lado puede hacerse en este sentido, digamos, que
evitar transmitir una enfermedad a la descendencia o de curar a un hermano, pero esto, digamos, sometido a las leyes del mercado, puede llegar a que se elija un niño por el color de ojos. En este mismo congreso en el que participé, donde estaba este ginecólogo que había tenido un hijito por vientre separado en Estados Unidos, había una antropóloga estadounidense que justamente estudiaba las legislaciones en distintos países respecto de la selección de embriones y también de la selección en los bancos de óvulos y de esperma, porque en Estados Unidos hay como una especie de menú a la hora de elegir la donación, digamos, a la hora de elegir el donante de óvulos o el donante de esperma, se toman en cuenta un montón de características, e incluso características que tienen que ver con que si era músico, o tenía facilidad para tal cosa o para tal otra, o el IQ, digamos, cosas que, bueno, digamos, permitirían este tipo de situaciones más, digamos, complicadas éticamente, ¿no? Sin embargo, me parece que, digamos, si hay algo en lo que podemos intervenir los psicoanalistas, es en pensar la situación más en relación a las coordenadas real, simbólico, imaginario. Y por otro lado, a apostar por el sujeto. Entonces, tratando de leer qué es lo que hay en juego en estas decisiones de los sujetos que nos consultan. Por otro lado, frente a las discusiones de los comités de ética, creo que efectivamente hay psicoanalistas que participan en algunas de estas discusiones y creo que es sostener una ética de la responsabilidad y una ética de bueno, apostar por el sujeto, ¿no? De hecho, uno de los colegas que mencioné, yo no participo en el comité de ética y las discusiones que tenemos son más discusiones a nivel del equipo. Pero sí, François Fermet, que es uno de los colegas que he citado y que tiene un libro al respecto, es del comité de ética en Francia y tiene, bueno, bastante experiencia y comunica acerca de este tipo de discusiones y los problemas que conllevan, ¿no? Pero de todas maneras, me parece que lo importante es no acompañar los temores respecto de el avance de la tecnología, sino poder realmente tratar de leer qué efectos esto tiene, porque tal cual tú dices, no es algo que vaya a parar, sino más bien que continúa avanzando y por otro lado tiene muchos efectos muy beneficiosos, ¿no? Lo mismo, la terapia génica tiene muchos efectos muy beneficiosos y efectivamente lo que se está logrando en el tratamiento del VIH, yo trabajé durante unos 8 años con equipos del VIH y efectivamente, digamos, son avances que son muy importantes y, digamos, y que creo que hay que apoyar. El asunto es luego qué aplicación tienen esos avances y entonces cómo son los dispositivos asistenciales, en qué casos, y lo mismo respecto de la selección de embriones, ¿no? Bueno, me parece que ahí está la pregunta y la situación a poder pensar caso por caso. Aquí no hay preguntas, pero esto tiene. Muchas gracias por la conferencia. Creo que nos ayudas a actualizar muchos elementos que son estructurales, pero vistos desde otro lugar, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Realmente, pues todas las cuestiones del deseo, a veces antes se nombraban, no sé, hijos para ser doctor, o hijo para que me cuide al final de la vida, y ahora
puede ser lo único para que haya el autorista y de todos modos es positivo, ¿no? Y también, bueno, creo que el siglo XX ha tenido así como pues un rol de la medicina, algo que se ha logrado es disminuir la mortalidad infantil, ¿no? Y antes había una clínica del lugar que ocupaba el hijo muerto y ahora parece que está la clínica del lugar que ocupa el hijo enfermo. Y bueno, ahí introducías algo del super yo, ¿no? Dando como empuje a mantener la vida y ser sano, fuerte, bello, etcétera. Y si me puede decir un poquito más de eso. Sí, efectivamente, me parece que es muy interesante esto que planteas por varias cuestiones. Por un lado, por esto mismo que tú dices, digamos. Por otro lado, está bien que los padres depositen expectativas y deseos en los hijos, ¿no? Porque, digamos, ahí también se efectúa la transmisión, ¿no? Y entonces hay algo de lo que el otro da al niño que es importante, ¿no? Esta cuestión de el caldo de goce y lenguaje, el caldo de lenguaje y el goce, ¿no? Y efectivamente, en los últimos años, los avances de la ciencia, pero también los cambios en la sociedad hacen que la cuestión de la enfermedad y de la medicalización de la vida haya ido en aumento, ¿no? De manera que hay, por un lado, un empuje a ser feliz, sano, exitoso, y por otro lado, una cierta normatización de la vida cotidiana y medicalización de las desviaciones de esas normas, ¿no? Por eso me parecía interesante esta definición de familia como el lugar donde cada quien pueda depositar su residuo, ¿no? Y entonces me parece que en todo caso de lo que se trata es de poder ubicar los efectos de estas expectativas en el sujeto y también que el sujeto pueda despegarse de esa fijación a ese lugar de venir a curar al hermano o lo que sea, por lo cual extraído al mundo, ¿no? Aquí hay una intervención también de Morelia. Dice: muchas gracias por la charla, el recorrido ha sido genial, nos deja cuestiones relevantes a la práctica y el lugar del analista en instituciones sanitarias. Por ahora nos permite pensar esto que se escuchó a lo largo de su trabajo, que se juega en esos riesgos de la ciencia que aparecen como sin consecuencias de que no se quiere saber, las causas de la enfermedad en el recién nacido y los embrollos familiares, la ética del cada uno. Dice ella que son preguntas que abren la plática y que no es para que responda, que es mucho, pero quería decir. Y Jaime, si tienes alguna pregunta, porque va aquí como un signo de interrogación, nos queda un minuto. Muy breve. Pero no ha escrito nada, ¿no? Bueno, si no, se la podemos hacer llegar a Gaby Sí. por correo o por otro WhatsApp, o cualquier medio que nos de la técnica nos ofrece. Y se la hacemos llegar. Sí, Jaime. Vamos a cerrar porque ya estamos pasados de la hora. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta experiencia, por la generosidad de la clínica, ha sido maravillosa, y por tu trabajo cotidiano ahí, que evidentemente da frutos no solo con los pacientes, sino con los equipos profesionales, me parece fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cerrar